Cordial saludo a todo el día. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y en la parte final del credo, del comentario del credo en el que nos encontramos, comentamos hoy 3 puntos del 1030 al 1032, que hablan, esos 3 puntos, sobre la purificación final o purgatorio. Es, por lo tanto, la doctrina católica sobre el tema del purgatorio, sobre la purificación posterior a la muerte, que pues la teología ha venido a llamar como el purgatorio. Leemos estos 3 puntos y los comentamos. El 1030 dice: los que mueren en la gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. A fin de obtener la santidad necesaria, dice, para entrar en la alegría del cielo. Bien, por lo tanto, aquí creo que hay unos cuantos conceptos pues que es importante que expliquemos, ¿no? Para entender el misterio del purgatorio. En primer lugar, podríamos decir que la finalidad, ¿no? La finalidad de ese misterio de la purificación del purgatorio es obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Porque en el cielo solamente se puede entrar siendo santo. El cielo es la santidad y sería una contradicción pensar que se puede estar en la santidad sin estar santificado. Eso es una contradicción. Pues es que es como pensar un poco en el cielo, es como hacer una imagen del cielo en la categoría de como si esto fuese un cuarto. ¿Qué más dará que esté en un cuarto vestido de una forma o de otra? No, el cielo es un estado de santidad y en ese estado solamente se puede ser santo. Lo contrario sería una contradicción. A veces os solía poner yo una imagen, pues de esas especies de imagen catequéticas que pones para los niños, intentando que también pues ellos a través de un ejemplo, de una metáfora, pues entiendan el misterio que se esconde detrás de ello, ¿no? Aunque también los mayores necesitamos metáforas, no solo los niños, ¿no? Pero bueno, la imagen, la metáfora es la siguiente. Que imaginemos el purgatorio como el misterio que puede ocurrir detrás de este ejemplo. Un espeleólogo de esos que se adentra pues en las cuevas y durante varios días permanece a la luz, alejado de la luz del sol y acostumbrado su vista, acostumbrándola pues sencillamente a la luz de un candil o la luz de una linterna. Sus pupilas se han dilatado tremendamente y no está durante mucho tiempo, se ha alejado tanto del ojo de la cueva que si saliese inmediatamente, ¿no?, ese hombre, pasados unos días, si saliese inmediatamente a la luz del sol, se quedaría cegado, puesto que sus ojos han perdido la connaturalidad que tenían con la luz del sol. La luz del sol que antes, ¿no?, esos ojos habían sido creados para vivir a la luz del sol, pero esa connaturalidad con la que fueron creados, por desgracia, pues poco a poco se ha perdido a base de estar metido, ¿no?, en la oscuridad. Y para poder salir a la luz del sol, pues necesita un tiempo intermedio de connaturalización, o sea, de que poco a poco se vaya acostumbrando a la luz del sol. Y así se va acercando poco a poco más y se va deteniendo un tiempo o va poniendo unas gafas especiales para que sus ojos se vayan acostumbrando hasta que finalmente sus ojos son capaces de contemplar la luz del día sin quedar cegados, sin que esa luz sea dañina para él, sino que sea una luz gozosa. Bueno, pues utilizando este ejemplo, hay que entender que Dios es la luz y que el pecado nos pone en estado de oscuridad y que si Dios es la santidad, pues lógicamente uno tiene que purificarse para poder gozar de esa santidad, para que esa santidad no le haga daño, como cuando la luz del sol no nos daña si esos ojos no están acostumbrados a ella. La santidad de Dios es nuestro gozo, ¿no?, cuando estamos capacitados para gozarla. Pero es que esa santidad de Dios podría dañar nuestros ojos cuando no estamos capacitados para contemplarla.
bajo este ejemplo, ¿no? Se me ocurre explicar el hecho de que la finalidad de este estado de purificación, que es el purgatorio, es santificarnos, purificarnos para poder gozar de la luz de Dios, para que esa luz de Dios sea nuestro gozo, nuestra alegría. Bien, otra cosa importante, ¿no?, para entender estos aspectos, ¿no? Uno podría decir, bueno, bien, pero ¿qué es eso que hay que purificar después de esta vida? ¿Qué es eso que no ha quedado purificado en nuestra vida? Bueno, pues ayuda mucho a entender esto la definición que hace San Agustín del pecado. San Agustín dice, primero lo digo en los términos latinos, ¿no?, porque son muy tradicionales, y luego lo traduzco al castellano. Él dice que el pecado es aversio a Deo y conversio ad creaturas, es decir, el pecado es como el apartarse de Dios por apegarse indebidamente a las criaturas. Uno se aparta de Dios al apegarse indebidamente a las criaturas. Tiene pues dos aspectos el pecado. Un aspecto que tiene es el que te aparta de Dios, y otro aspecto es el de que te entrega pues con un amor desordenado a las criaturas. Son dos aspectos. Pues generalmente cuando pecamos, pues no solemos pecar con la intención de apartarnos de Dios. Eso no suele ser así. Hombre, puede haber que exista un pecado de absoluta malicia, ¿no?, que se ha hecho con la intención de ofender a Dios, pero eso es bastante raro. El hijo pródigo no se marchó de la casa de su padre por ofender a su padre, no. Se marchó pues por correrse una juerga, porque se pensaba que se le iba a pasar mejor. Entonces no se fue de casa por ofender a su padre, sino por entregarse desordenadamente, ¿no?, a los placeres del mundo. Ahora, él sí que sabía que entregándose a esos placeres del mundo, de esa manera desordenada, iba a ofender a su padre. Eso es otra cosa. Entregándose desordenadamente a las criaturas, iba a ofender a su padre. Bien, por lo tanto, hay dos aspectos del pecado, que es el alejamiento de Dios y la entrega desordenada a las criaturas. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno se convierte y se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, bien sea en el sacramento del bautismo, ¿no?, y después de ello en nuestras confesiones personales, pide perdón a Dios, y Dios, que es misericordioso, borra totalmente la culpa del pecado. La pena eterna del pecado, la culpa eterna del pecado, ¿no? La pena eterna que todo pecado nuestro merece si es un pecado mortal. Dios la borra completamente. Es decir, para Dios es como si ese pecado no ha existido. La misericordia de Dios es tal que cuando perdona, recrea. Ante Dios ese pecado no ha existido. Pero ojo, lo que sí que existe en nosotros es ese desorden de esa entrega a las criaturas indebida que habíamos tenido. Es decir, es posible que el hijo pródigo, cuando volvió a casa, aquello que de ofensa al corazón de su padre había hecho, pues al irse de casa de aquella forma, su padre que era totalmente misericordioso, infinitamente misericordioso, que es la imagen de Dios Padre, el Padre le perdonó totalmente aquello. Para el Padre es como si no hubiese ocurrido. Ahora bien, el apego a las criaturas, pues la entrega desordenada que ese hijo había tenido, gastando su dinero con malas mujeres, teniendo, como cuenta el Evangelio, ¿no?, pues bueno, pues nos podemos imaginar qué tipo de vida desordenada pudo llevar. Eso en él pues había producido unos afectos desordenados, unos apegos desordenados en sus afectos, ¿no? Que eso, aunque su padre le perdone, eso queda en él desordenado. Esto es en lo que la teología se llama la pena temporal del pecado. Y eso es lo que tiene que ser purificado. Claro, no pensemos que porque ese joven, ¿no?, ese hijo menor, volviese a casa, pues no pensemos que
claro, el hecho de que su padre le acogiese así con un perdón absoluto y completo, eso no quiere decir que ese desorden interior que se había producido en él por esa vida de pecado quedó absolutamente ya. No, tenía que ser purificado mediante la penitencia. Ese hijo tenía necesidad de realizar penitencia para que ese desorden que se había producido dentro de él se reordenase, para que sus afectos se ordenasen, para que su corazón estuviese puesto solo en su padre y no en tantos desórdenes, ¿no?, como había estado puesto. Bien, pues eso es lo que necesita ser purificado en esta vida. Por eso tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados, aunque estén totalmente perdonados ante Dios. Sí, están totalmente perdonados ante Dios, pero han dejado en nosotros un desorden. Nos han desordenado interiormente. Y eso ya no es porque Dios no nos haya perdonado del todo, que no, es que es otro aspecto distinto del pecado. No es ya lo que el pecado ha ofendido a Dios, sino el desorden que ha dejado en nosotros. Eso tiene que ser ordenado, pues con el ejercicio de la penitencia, con la penitencia de las obras de caridad, con la penitencia de la mortificación, con la penitencia pues de muchas formas realizada, ¿no? El mismo sacramento de la penitencia en parte también, ¿no?, pues uno está purificándose de ello. Bien, y eso que, vamos, como otra manifestación más de la misericordia, el Señor también, en la medida en que no haya sido purificado suficientemente en esta vida, Dios en su misericordia también nos posibilita el purificarlo después de esta vida en el estado del purgatorio. Con lo cual, una primera cosa que me gustaría remarcar muchísimo, que es el purgatorio es una manifestación más de la misericordia infinita de Dios. Todo lo contrario de lo que algunas personas a veces piensan y dicen, ¿no?, que les parece como que el purgatorio es algo incompatible con el Dios totalmente misericordioso. Y dice uno, pero Dios mío, si es todo lo contrario. No hace mucho una persona me decía que yo no sé si creo en el purgatorio, que a veces, tío, es que te oigo a ti predicar sobre ello. No sé si creo, porque eso me parece incompatible con el perdón incondicional de Dios. Y digo, pero hombre, si es todo lo contrario, es que es absolutamente al revés. Si precisamente el purgatorio es una manifestación más de la misericordia infinita de Dios, que no hace más que darnos ocasiones, ¿no?, de encuentro con Él, de un encuentro de amor, que es una especie de, bueno, pues es que es la imagen del padre de la parábola del hijo pródigo, que está saliendo en búsqueda del hijo, y que siendo consciente de nuestra torpeza, ¿no?, y de nuestra falta de generosidad para purificarnos bien en esta vida, todavía nos está ofreciendo pues una posibilidad de purificación en la otra vida, en la medida en que en esta hemos tenido una purificación imperfecta. Y esto es lo importante, es decir, el pecado nos priva de la comunión con Dios, y si es grave incluso nos hace incapaces de la vida eterna, y eso es lo que se perdona cuando alguien se ha convertido y pide sinceramente el perdón a Dios, especialmente en el sacramento de la confesión, claro. Pero hay otro aspecto que es el que se llama la pena temporal del pecado, que es el desorden que el pecado ha dejado en nosotros, que eso tiene que ser purificado bien mediante la penitencia en esta vida, bien mediante el purgatorio después de la muerte. Esta es, digamos, la doctrina católica y la finalidad de ello es, como hemos dicho, obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, porque Dios es santo y solamente santificándonos podemos hacernos una sola cosa con Él, porque el fuego y el agua no se pueden juntar. Y por lo tanto, pues para fundirnos con Dios tenemos que ser santos, como santo es Él, y dejarnos santificar y dejarnos purificar para ser una sola cosa con Él. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.